¿Qué tal? Bueno, ahora sí vamos a finalmente a dar las definiciones de autoadjunto, simétrico, etc. Hermitiano, ¿va? Vamos a hablar de estos conceptos. Esta es la definición 2. Definición 2, ¿ok? Un operador T sobre un espacio de Hilbert H, cuando nada más lo pongo así, es que quiere decir que H1 es H2 y es H, ¿sí? ¿Okay? Solamente un par de veces les hablo de H1 y H2 distinto para tratar de hacerlo lo más general. Pero en sí, el caso que nos importa es T de H en H, ¿va? Se dice hermitiano. Hermitiano si es adjunto formal de sí mismo. Esto es, si se tiene que TF con G es F T con G para toda F y G en el dominio de T. ¿Okay? Entonces dice hermitiano si es un adjunto formal de sí mismo, ¿sí? Eso quiere decir que en particular el adjunto es extensión de T, ¿a poco no? En este caso, ¿sí? Entonces, esta definición es prácticamente la de adjunto formal, es exactamente eso, el concepto de adjunto formal, pero T asterisco o el adjunto formal S, no T asterisco está reservado para adjunto. El adjunto formal S es igual a T en este caso, ¿sí? Es un adjunto formal, nada más, ¿va? Ok. Bien, un operador ahora. Un operador T sobre H es simétrico si es hermitiano, ¿ok? Y es densamente definido. Esto es, ya saben, que el dominio de T cerradura me da todo mi espacio H. Ajá. ¿Ok? Entonces, ya hemos hablado de que esto es distinto de esto, nada más. Ajá, nada más por la palabra densamente definido ya. ¿Por qué? Porque al menos aquí ya podemos hablar del adjunto de una manera adecuada. ¿Sí o no? El adjunto en un operador de esta definido así tal cual, no necesariamente tiene que estar bien definido el operador. Ajá. Puede que puedas encontrar de asterisco y que sea no vacío, eso no importa. Pero de que esté bien definido el operador, eso no. Quedamos que para que esté bien definido el operador, necesitamos que el dominio sea denso. Ajá. Entonces, aquí ya podemos hablar de adjunto, ¿sí? Esto tiene su adjunto bien definido. Este operador T simétrico tiene su adjunto bien definido. ¿Sale? Ahora, observación 1. Observación 1. A ver. T es hermitiano
si y solo si es una restricción de T asterisco, ¿sí? ¿Sale? Sí, y solo si es una restricción de T asterisco, es lo que les había dicho. Esto quiere decir que el adjunto es una extensión de T, ¿sale? Y por lo tanto, entonces, tenemos que T es simétrico si y solo si T está densamente definido, ¿ok? Y T está contenido en T asterisco. Ajá. Es una restricción del adjunto. Es una restricción del adjunto. ¿Sale? La definición no ha acabado. Finalmente, un operador T sobre H se dice autoadjunto si T es densamente definido y además T es de asterisco. Ajá. Es autoadjunto si T es esto, es decir, se da la otra contención. Ajá. ¿Ok? Vean muy bien esto, son tres cosas distintas, ¿va? Esto de aquí, esta definición no es más que la de adjunto formal, pero estoy diciendo, el operador es un adjunto formal, el mismo operador es un adjunto formal. Ajá. Entonces esta es la definición como que más simplista, por eso elegimos formal, porque lo único que hay que verificar para que algo para que T sea hermitiano, es que T satisface esto. ¡Pum! Ya. Se acabó, ¿no? De hecho es lo que te ponen a hacer en las clases de física, algunos cursos de ecuaciones diferenciales ordinarias, te ponen a hacer eso. ¿Ah? No es lo mismo, porque ese es el problema de estos cursos. No es que sea un problema, obviamente en cuántica, si uno se pone a justificar toda la cuántica, que es prácticamente lo que he estado haciendo en este curso, antes de estudiar cuántica van a estar 1 o 2 cursos de eso. Es imposible proceder de esa manera, no es algo práctico. Ajá. Pero sí es cierto que en los cursos de física, los físicos le llaman a todo esto, a estas tres cosas, le llaman hermitiano, ¿ok? Le llaman hermitiano o le llaman autoadjunto. Son cosas distintas, ¿sí? Esto es nada más, ¡pum!, la mecanización de la definición, es probar esto. Fíjense, vean que para que sea autoadjunto hay que probar esto y hay que poner a prueba esto, ¿no? Además de probar la otra contención, ¿sale? Entonces, ser autoadjunto, que algo sea autoadjunto ya no es como antes, de que prácticamente lo único que hacías era verificar la identidad cuando trabajabas con operadores lineales acotados en BH. Aquí ya no. Ajá. Aquí ya no. Hay que ver si el dominio está densamente definido, hay que ver si satisface esto. Si se satisface dominio densamente definido, vamos a tener esto, pero ¿qué nos va a quedar probar todavía? La contención está acá, ¿sí? No es nada trivial, ¿sí? Vamos a hacer varios ejercicios. De hecho, en la tarea les voy a poner uno muy interesante para que vean que un operador puede ser simétrico, pero no necesariamente es autoadjunto, ¿sí?
No necesariamente es autoadjunto, aun cuando es simétrico. ¿Sale? ¿Eso qué quiere decir? Que podría estar densamente definido el dominio, podría darse la mecanización esta, o sea, probar esto, le llamo mecanización porque es una cuenta, ¿no? Se podría dar esto, y aún así no es autoadjunto. Ajá. Lo que sí podemos decir, señores, es la observación 2, y esa ya la están intuyendo. Para operadores en BH, las nociones de hermitiano, simétrico y autoadjunto son equivalentes. ¿No? Dices, pues el dominio es todo H, pues H es denso en sí mismo, obviamente. Ajá. Con que verifiquen esto, van a tener, bueno, pues es un adjunto formal de sí mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que se da esto inmediatamente, ¿ok? Pero pues es densamente definido, y como está definido en todos lados, el dominio de este va a ser el mismo que este. Dices, caray, pues es el mismo operador, ¿no? Es las nociones son las mismas, ¿no? Hermitiano, simétrico, autoadjunto son exactamente lo mismo. Para operadores en BH, ¿ok? Bueno, ¿qué creen que vamos a hacer? Pues vamos a ver ejemplitos. De hecho, vamos a ver ejemplos importantes. Voy a ver 2 ejemplos ahorita, y les prometo que en el siguiente parcial, uno de los ejemplos, uno de estos, un problema va a ser como este tipo de ejemplos. Así que entiéndanlos muy bien. En la tarea va a haber otro. Para que practiquen, y en el examen otro. ¿Sí? Ok. Déjenme probar esto. Teorema 6. Antes del ejemplo. Sea T autoadjunto e inyectivo. ¿Ok? Entonces T a la menos 1 es autoadjunto también. ¿Sale? Demostración, pues simplemente notemos que el núcleo de T es el núcleo de T asterisco, y ya sabemos, si se acuerdan, ya habíamos visto que esto es el ortogonal del rango, pero esto es 0, porque aquí no lo puse, pero obviamente está en la definición de autoadjunto, porque tiene que estar densamente definido. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que RT es denso, ¿sale? Perdón, aquí. Es inyectivo, entonces esto es 0. Y esto de aquí me está diciendo, el rango es denso. Bueno, el rango es denso. Entonces, por teorema 5, que probamos la última vez, T a la menos 1, asterisco es T asterisco a la menos 1, y esto es T a la menos 1. Déjenme ver si era el teorema 5, sí. Así es, teorema 5.
¿Ok? Ahí está. Es un resultado simple nada más. ¿Ok? Ahora sí vámonos al ejemplo. Dos ejemplos importantes. Ejemplos. Ejemplo 1. Bueno, CH, L2 de 0,1 y T, que va de su dominio contenido en H, definido como sigue. ¿Sale? El dominio de T va a ser nuestro ya bien conocido H01 del intervalo 0,1, más déjenme poner I, va a ser 0,1, ¿sí? Para no estar poniendo el 0,1 siempre. Entonces, H01 de el intervalo 0,1, I. Ajá. Y T de U, ¿quién creen que va a ser? Ah, pues nuestro infame operador derivada. ¿Sale? Bien. Todo lo que voy a hacer lo pueden considerar en caso complejo. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia es que le van a poner la barrita a todas mis cuentas en donde ponga producto interno. Le van a poner conjugado donde corresponde y ya. Por eso la cuenta que voy a hacer la voy a considerar en el caso real porque es el caso complejo es el mismo. En este caso es el mismo. No vale la pena estar cargando esa barrita de conjugado. Entonces, consideremos H real. Si quieren hacer las cuentas conmigo, vayan haciéndolas en el caso complejo. Es lo mismo, lo que me importa es la idea principal de esto. ¿Ok? Bueno, notemos de entrada que T está densamente definido. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que el operador T está densamente definido, señores? ¿Quién es su dominio? Su dominio es H01. ¿Cómo ven que H01 es denso en la norma L2? En L2. ¿Cómo ven esto? Esto es cierto. ¿Por qué? Ustedes ya saben que en LP, en cualquier P, omega abierto en Rn, LP de omega se puede aproximar por funciones de prueba. Entonces fíjense, yo lo que sí sé es que las funciones de prueba, que nosotros las denotamos así, DI, son densas en L2. Son densas en L2. DI. Esto es cierto, pero ahora fíjense, las funciones de prueba están contenidas en H01, definitivamente, y están contenidas, y H01 está contenido en L2. La cerradura de esto está contenida en la cerradura de esto, que está contenido en la cerradura de esto, pero la cerradura de esto es L2. En la norma de L2, claro. Pues entonces, ahí está. H01 es denso en L2. Entonces, esto está densamente definido. Vean que esto es un punto para los espacios Sobolev porque no podrían haberse agarrado cualquier otro dominio del operador derivada si querían hacer cosas interesantes, Porque si resulta que no está densamente definido,
pues puta, pues ahorita ¿de qué vamos a hablar? ¿No? ¿O a qué vas a llegar? Entonces está densamente definido. Ok. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué queremos hacer? Pues tienes un operador, pues vamos a encontrar el adjunto. Ahora, lo que van a darse cuenta en todas estas en todos estos ejemplos es que la dificultad de operadores no acotados, que no la tenemos en BH, es que para encontrar el adjunto uno nada más hace la mecánica, la cuenta. Aquí hay que caracterizar el dominio. ¿Quién es de asterisco? No vamos a encontrar de asterisco hasta que no digas exactamente, precisamente quién es de asterisco. Entonces tienen que encontrar el dominio. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es la definición? La definición es de asterisco va a ser todas las B en L2 de I. Ajá. Lo único que voy a hacer es les voy a escribir la definición que les di, pero en lugar de hecho voy a poner L2 y vamos a partir de ahí. Tal que existe un HB que pertenece a L2 de I, tal que el producto interno de U con HB es TU con B para toda U en el dominio de T. Esa es la definición, ¿se acuerdan? Bueno, ojo, esto es una igualdad que encontramos. La definición precisamente, ¿quién era? Era todos los B en L2 tales que el mapeo que manda U en TU, B es un funcional lineal y continuo. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Quedamos que la definición era esta, ¿no? Son todos los B en L2 tal que esta asignación es un funcional lineal y continuo. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Que el lambda, vamos a ponerle de B de U, definido como T de U, B, en módulo, es menor o igual que alguna constante, ¿okay? Que aquí posiblemente pues, dependerá de B, por la norma de U. Ajá. ¿Ok? ¿Sale? ¿Se acuerdan de eso? Ahora, quedamos que eso era equivalente a escribir esto, ¿no? Porque fíjense, si esto es un funcional lineal y continuo, por lema de Riesz, este en particular, son lo mismo, se escribe como algún U aplicado a algún HB. Ajá. Para un único HB, gracias a la densidad. ¿Sale? ¿Sí? Y quedamos que el adjunto aplicado a B se definía como HB. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa definición? La vi hace un par de... hace una o dos lecciones. ¿Sí? Entonces, este es con lo que vamos a trabajar, lo que está escrito arriba. ¿Sí? Es nuestra definición. ¿Va? ¿Ok? ¿Sale? Entonces, hay que
caracterizar esto, hay que caracterizar esto para el caso particular del operador derivada. Entonces, fíjense, ¿qué quiere decir esto? Vamos a escribir esto. Esto es todas las B en L2 de I, tales que la integral de 0 a 1 de U'B en módulo es menor o igual que una constante por U en L2 de la identidad del intervalo 0 a 1 para todo U en el dominio de G. ¿Están de acuerdo? Esto y esto son lo mismo. ¿Sí o no? Porque fíjense, al tener yo esto, fíjense, cualquier elemento B que cumpla esto, pues cumple que la integral de 0 a 1 de U' por B es igual a la integral de 0 a 1 de U por HB. Pero aplican Holder. ¿Y esto qué va a ser? La norma de este HB, ¿ok? Por la norma de U. Pero pues esto está fijo. Ajá. Esto está fijo. Entonces esto es una constante, es la constante que pongo aquí, ¿ok? Y aquí sale el U, ¿va? Son el mismo conjunto. Esto y esto son lo mismo, ¿va? Entonces vean, ya nos quedó algo muy específico. De hecho, ojalá y se estén acordando ahorita de su tarea. Ya nos quedó lo que queríamos. Y ojalá y se estén acordando de su tarea. ¿Va? Fíjense. En particular, acuérdense, el dominio es H01. En particular, esta desigualdad se vale para las funciones de prueba, ¿no? Entonces dejen de escribir. En particular, la desigualdad en la identidad anterior debe ser válida para todo phi función de prueba en 0, ¿sí o no? ¿Por qué para todo phi? Ah, bueno, pues porque H01 contiene a las funciones de prueba. ¿Qué les queda? ¿Ya se dieron cuenta que aquí está su tarea? Este es el ejercicio de tarea con P igual a 2. Lo voy a hacer. El otro caso se hace igualito, señores, igualito. Entonces, me dice entonces que la integral en 0,1 de U' por phi es menor o igual que una constante por la norma de phi en L2 de I. Para toda phi función de prueba. Bueno, entonces definimos el funcional que le pongo lambda de U de phi definido como la integral de 0 a 1 de U' con phi. Bueno, entonces, ¿qué tengo? Que esto es menor o igual que alguna constante por esto, para toda phi función de prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces
lambda u es continuo sobre el espacio de funciones de prueba, pero con la norma 2. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí pueden decir, lo extiendo con Han-Banach, que bueno, para eso les di Han-Banach, para que lo usen. Para eso lo podemos extender con Han-Banach. La única diferencia es que Han-Banach, recuerden, jamás les asegura unicidad de la extensión. Mucho ojo. Y no les asegura que la extensión preserve normas. Está la extensión de tipo Han-Banach. La extensión de Han-Banach preserva normas. Pero hay que probar que esa extensión es única. Eso está hecho en el teorema BLT, que les he estado mencionando desde el principio del curso. Ajá, entonces, fíjense, el teorema BLT me permite extender un funcional lineal continuo hasta la cerradura de su dominio y me preserva la norma. La extensión tiene la misma norma, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que por teorema BLT existe una extensión lambda u gorro de lambda hacia sobre, mejor dicho, la cerradura de esto en la norma de L2. ¿Pero quién es esta? Este es L2. ¿No? Existe esta extensión y además tengo que lambda u gorro de que le pongo B en L2, esto es menor o igual que la misma constante por la norma de B en L2 para toda B en L2. Bueno, por lema de Riesz ahora, al ser un funcional lineal y continuo en todo L2, el lema de Riesz asegura que existe un único, ¿qué le pongo? ¿Cómo le puse en mis notas? ¿Qué notación usé? Creo que usé la misma HB. Sí, existe un único HB en L2 de I, tal que lambda gorro de U de, pero es que ya le puse B aquí,